Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 3 y vamos a continuar con el capítulo 4, la imaginación y las creencias y unas breves palabras sobre el origen de las creencias. Así se titula el capítulo 4. Pues bien, habíamos visto ya al menos un par de sesiones, y hoy pues vamos a continuar. Vamos a continuar con la sesión 621 de Seth Jane con Rob, de 18 de octubre de 1972. Pues bien, antes de esto ha dicho Seth un montón de cosas sobre las creencias que son causa de la imaginación y de la emoción y por lo tanto de la experiencia, lo que conocemos como el principio de causa y efecto aplicado a la experiencia humana. Y bien, pues de las cosas que ha dicho últimamente es que la imaginación potencia tremendamente la emoción, pero tiene como causa a la creencia igualmente. Pues bien, vamos a continuar y empieza la sesión como siempre con una breve nota de Rob. Seth habló a través de Jane 5 veces la semana pasada. Las noches de lunes y miércoles nos dio material para este libro. De hecho, la última sesión, la 620, fue el miércoles 11 de octubre. Esta es el siguiente 16 de octubre, lunes. Las noches del miércoles nos dio material para este libro, más otras informaciones de carácter personal para nosotros. Habló largo y tendido la noche del martes durante la clase de percepción extrasensorial, las que da Jane. Habló brevemente el viernes por la tarde para un editor invitado de la revista Time. Ya van 4, lunes y miércoles para el libro, martes para la clase de percepción extrasensorial, viernes por la tarde para un editor invitado de la revista Time, 4, sobre la psicología freudiana. Y el sábado por la noche, la quinta vez que habló esa semana, habló coloquialmente con un grupo de amigos nuestros sobre la vida cotidiana en Italia durante la época en que había sido un papa menor del siglo IV. Seth fue un papa del siglo IV menor, pues que no tuvo mucha importancia, que duró seguramente poco tiempo, pero tuvo esa experiencia. Entre paréntesis pone Rob. Acerca de esta reencarnación, Seth mencionó por primera vez su experiencia papal en una sesión de la clase de percepción extrasensorial en mayo de 1971. Véase el capítulo 11 de Habla Seth 2. Claro, en la serie de Habla Seth 2, pues en la fecha en la que grabamos este capítulo, estos comentarios a este capítulo de Hablaset 3, en esta fecha todavía no hemos hecho los comentarios a este capítulo 11 de Hablaset 2. Seguramente cuando pase el tiempo ya los habremos hecho. Esta es la cuestión de ir llevando varias series paralelas de vídeos y audios de comentarios. Bien, sigue diciendo Rob. Tomé solo unas breves notas sobre el material del sábado después de que se fueron nuestros invitados. Habíamos estado hablando sobre los problemas actuales de población, cuando Seth intervino para decirnos que en el siglo IV el infanticidio, al menos por lo que él sabía, había sido un papa en aquella época. El infanticidio había sido bastante común. Antes de bautizarles, los niños eran propiedad de los padres, quienes podían hacer con ellos lo que desearan, sin que ello significara deshonra alguna. Los niños que sobraban porque habrían supuesto una carga imposible para la economía de esa época, la vivienda, el suministro de alimentos, etcétera, simplemente se mataban antes del bautismo. Una vez que el niño era bautizado, no obstante, se convertía en algo sagrado al poseer un alma y un derecho a vivir que te daba el bautismo en aquella época. Bien, pues ya comienza Seth. Después de esta notita interesante de Rob. Y dice así: buenas noches.
No estoy minimizando la importancia del ser interior. Todos sus recursos infinitos están a disposición de la mente consciente para vuestros propósitos conscientes. Es que había estado diciendo Seth antes que precisamente la fase consciente de la mente, la mentecita material del personaje humano, físico material, se crea para ser una interfaz de contemplación u observación tanto de lo externo como de lo interno, solo que lo externo es tan encantador, tan sofisticado y tan verosímil que el personaje se obnubila solo con lo externo, y más cuando hay una manipulación y control mental colectivos para que el personaje se obnubile con lo externo. Esto se le llama materialismo cientifista, determinista y reduccionista, pero que la mentecita material también estaba diseñada para darse la vuelta. Decía Seth que era como el alféizar de una ventana en el que un pajarito posado en ella podía mirar hacia afuera o hacia adentro, hacia la habitación, o hacia afuera, hacia la calle. Pues bien, también estaba preparada para eso. Entonces, que era la herramienta adecuada para vivir la experiencia humana y que tenía que obtener datos tanto del exterior como del interior, y que era fundamental la mente consciente, y que se había sobrevalorado en algunas épocas el poder del inconsciente sobre la forma, la actitud, las creencias, las emociones y la forma de comportarse y la experiencia final del ser humano. Se había sobrevalorado, pero en realidad el ser humano tenía a disposición en su mente consciente todo lo necesario para poder desarrollar una experiencia vital con propósito. Bien, después de haber dicho todo esto en favor de la mente consciente, es ahora cuando dice Seth: no estoy minimizando la importancia del ser interior. Todos sus recursos infinitos. La mente es una pirámide donde la mentecita material solo es el vértice, pero todo el resto, bajando por la pirámide, llega un momento en que la base es infinita, es la mente una del espíritu. Por eso dice Seth: todos los recursos infinitos del ser interior están a disposición de la mente consciente para vuestros propósitos conscientes. Ha habido una dependencia excesiva de la mente consciente, a pesar de que se entendían mal sus características y mecanismos, de modo que los defensores de las teorías que dan preeminencia a la mente racional consciente abogan por un usar el intelecto y las facultades de la razón, mientras que no reconocen su origen en el ser interior. Este es el racionalismo materialista. Se esperaba, pues, que la mente consciente actuara sola, por decirlo así, haciendo caso omiso de la información interna altamente intuitiva, que también está a su disposición. Se suponía que no era posible ser consciente de dicha información. Esto ha ocurrido todo, pues, desde finales del 19, durante todo el 20, prácticamente hasta ahora, a salvo, pues, el despegue de la espiritualidad de nuevo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y a salvo las sociedades secretas que pretendían conservar la enseñanza de las antiguas escuelas de misterio, claro. Pero cualquier persona sabe muy bien que a menudo afloran a la consciencia impresiones intuitivas, inspiraciones, información precognitiva o material clarividente. Cualquier persona sabe muy bien, dice Seth, que todo eso ocurre. Normalmente no se le presta atención o se desdeña, porque os han enseñado que la mente consciente no debe albergar semejantes tonterías. De modo que se os ha inculcado que confiéis en la mente consciente, mientras que al mismo tiempo se os indujo a creer que ésta solo podía ser consciente de estímulos externos
que llegaban del mundo físico exterior, que no podía ser consciente de tonterías de la fantasía y la imaginación interna. Esto ahora sabemos que fue una manipulación planificada durante todo el siglo XX. Por otro lado, hay quienes recalcan el gran valor del ser interno, el ser emocional, a expensas de la mente consciente. Está hablando del otro polo. Estas teorías sostienen que el intelecto y la consciencia habitual están muy por debajo de las zonas inconscientes del ser interior en valor, y que todas las respuestas están ocultas a simple vista. Los seguidores de esta creencia califican a la mente consciente con términos tan peyorativos que casi parece ser un cáncer que irrumpió como un tumor en la psique del hombre. El precio de la intelectualidad. Y que representa un obstáculo en vez de contribuir a su progreso y comprensión. La mentecita material es un obstáculo. Hay que estar siempre en constante introspección y trance y mirando hacia adentro y no haciéndole caso. Bueno, espérate, que para salir a la calle tienes que mirar dónde pisas y para comprar pan tienes que calcular cuánto dinero llevas. La mentecita material tiene su utilidad. Te sirve para distinguir un árbol de un autobús y con eso salvar la vida. En fin, claro, esto parecen cosas muy tontas, pero ambos grupos extremos, el racionalista absoluto y el, en fin, cómo describir a este que niega completamente la validez de la mente consciente y solo le da valor a lo interno. Este tiene los dos ojos en el cielo, tiene bypass espiritual y puede considerársele pues una mala interpretación espiritual procedente pues de esas épocas de los 60 en los que no se tenían las cosas muy claras y además estaba todo el día uno volado por ahí. Pero bueno, ambos grupos ignoran la milagrosa unidad de la psique, los sutiles lazos naturales que existen entre las que se dan en llamar mente consciente e inconsciente, la interacción increíblemente rica en que cada una aporta y toma. Efectivamente, una parte de la mente, la mentecita material consciente, la consciencia de vigilia para desenvolverte en la experiencia humana y otra para rescatar cualquier información a la que necesites o desees en un momento dado tener acceso. Infinita, claro que sí. Imaginaos el ser humano previo a esta involución o evolucionado después de esta involución, que es un humano divino, que es un humano que tiene la mentecita material para desenvolverse en el mundo, pero tiene todo el conocimiento y la sabiduría experiencial de todo su periplo anterior en el espacio-tiempo y además toda la información del espíritu rescatable. Y esto es lo que está diciendo Seth. Es decir, estamos calificando y diferenciando la mente consciente de la inconsciente en el punto más bajo de la involución. No, no, no. Y por eso han surgido unos grupos que abogan solo por la mentecita material consciente y otros que la denostan y la desechan y la rechazan. Pues no, dice Seth. Repetimos, ambos grupos ignoran la milagrosa unidad de la psique, los sutiles lazos naturales que existen entre las que se han en llamar la mente consciente e inconsciente, la interacción increíblemente rica en que cada una aporta y toma. Lo inconsciente contiene sencillamente grandes fragmentos de vuestra experiencia en los que no creéis porque así se os ha enseñado, ni vidas pasadas en la Tierra, ni otras vidas fuera de la Tierra, ni vidas paralelas, ni nada que se le pueda parecer. Repito que la mente consciente está diseñada para observar tanto el mundo exterior como el interior.
y a fines del siglo XX y principios del XXI la tenemos entrenada solo para observar el exterior. Y eso lo tenemos que cambiar. Y es una cosa que SET sabe y por eso da esta información. No es el único. La mente consciente es un vehículo para que el alma se exprese de un modo corpóreo. Su función es evaluar la experiencia temporal según las creencias que sostiene acerca de la naturaleza de la realidad. Y automáticamente hace que el cuerpo reaccione de cierta forma. No me cansaré de decirlo. Vuestras creencias forman vuestra realidad, vuestro cuerpo y su estado de salud o enfermedad. Vuestras relaciones personales, vuestro entorno y en conjunto vuestra civilización y vuestro mundo, de manera colectiva. Nuestras creencias son la causa de todos esos aspectos de la experiencia humana. De todos. Alguna vez me pregunto si con todo el hincapié que hace SET en la cuestión de cómo las creencias son determinantes para la experiencia humana y para la evolución, hincapié que también realizó simultáneamente un curso de milagros y que lleva décadas, por no decir el hincapié que han hecho después posteriores reveladores a Set y a Jesús, como por ejemplo Ramta, como Dios en Conversaciones con Dios, como tantos otros. Y el estudiante de espiritualidad quizás sigue sin poner demasiado énfasis en estudiar su estructura de creencias. Quizás sin poner demasiado énfasis. Y sigue viéndose un poco zarandeado por un conjunto de creencias obsoletas y extremas, y se ve zarandeado en la manifestación de su experiencia vital, y no hace demasiado hincapié en pararse a reflexionar sobre ello. No sé si eso es así o no. Quizás es que en mi experiencia personal fue así durante algún tiempo inicial hasta que ya me convencí de la cierta importancia de todo esto y entonces me decidí a no parar de observar todo lo que hacía y con qué se correspondía, con qué creencia, con qué. Y la verdad, esto hace que tengas localizadas tus creencias cercanas y las creencias más lejanas centrales y luego viene el cambio de creencias poco a poco, pero primero hay que identificarlas, sí, sí, sí. Las creencias atraen automáticamente las emociones apropiadas. A cada creencia surge una interpretación de un acontecimiento de la experiencia conforme a esa creencia y conforme a esa interpretación una emoción. La interpretación implica juicio. Esto es mejor, esto es peor, esto es favorable, esto es ventajoso, esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bello. Esto me gusta, esto me da asco, ese es un cafre, este no. Lo que ya sabemos del ego humano. Las creencias atraen automáticamente las emociones apropiadas y se refuerzan a través de la imaginación. Claro, la imaginación refuerza una creencia, le das dramatización a través de la imaginación y refuerza la emoción. Una vez más lo repito porque es de gran importancia, la imaginación y el sentimiento siguen a las creencias, son efecto y la creencia es causa. Y no a la inversa. Veamos ahora un breve ejemplo. Si os encontráis a menudo con una persona que os disgusta y pensáis, este tipo me revuelve el estómago, no será por casualidad que al cabo tengáis molestias de estómago cada vez que le veáis. Se trata de una sugestión consciente que vosotros mismos os hacéis y que se lleva a la práctica no simbólicamente, sino de una forma literal. Este tipo me revuelve el estómago. Veo al tipo, me revuelve el estómago se me revuelve.
te sientes mal. En otras palabras, la mente consciente da sus órdenes y el ser interno las lleva a cabo. La mente consciente es la que dirige la experiencia humana y todo se pone a su disposición. Y es la mente consciente y sus creencias. Por eso nuestras vidas son así de caóticas, porque no las rige el ser interno. El ser interno establece un marco, pero es el personaje humano con su mente consciente la que va dirigiendo dentro de ese marco por dónde va ese personaje, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Dentro de ese marco que previamente ha establecido el ser interno para esa experiencia, pero dentro de ese marco libre albedrío. ¿Cómo? Con la mente consciente. En otras palabras, la mente consciente da sus órdenes y el ser interior las lleva a cabo. En esta existencia estáis orientados hacia lo físico. Así pues, esta mente consciente orientada hacia lo físico tiene que poder hacer deducciones sobre la naturaleza de la realidad física. De lo contrario, no tendríais libre albedrío. Hacemos las deducciones a cada uno que nos da la santa gana. Uno es materialista, completo, ateo y de todo, y otro está volado en las alturas. Cada uno lo que quiere, por decir dos ejemplos opuestos, que se corresponden con los dos grupos de personas que ha dicho Seth, que definían cómo era para ellos la mente consciente. A partir de la Revolución Industrial, en la cultura occidental cobró fuerza la idea de que había muy poca relación entre los objetos del mundo y el individuo. Materialismo puro, cosificación de todo. Mente solamente como un proceso químico cerebral. Fuera materia objetiva, muerta e inerte. Punto. A partir de la Revolución Industrial, repetimos, en la cultura occidental cobró fuerza la idea de que había muy poca relación entre los objetos del mundo y el individuo. Como este no es un libro de historia, no me adentraré en las razones que hay detrás de esa idea. Pues bien, hay unas razones oficialistas que están en la historia y hay otras razones previas, más manipuladoras por detrás. Eso lo sabemos ahora. Sino que solo mencionaré que fue una reacción exagerada frente a los conceptos religiosos imperantes. Sí, surge un cientificismo que abomina de la superstición generada por la religión, pretendiendo que solo hay dos polos, la superstición y el cientificismo, sin que haya en medio nada, ningún tipo de espiritualidad. Bueno, pues así fue. Antes de esa época, el hombre creía que podía afectar la materia y el entorno mediante sus pensamientos, antes de la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial, sin embargo, incluso los elementos de la naturaleza perdieron su cualidad viva a los ojos del hombre. Se convirtieron en objetos susceptibles de clasificarse, nombrarse, despedazarse y examinarse. Nadie disecciona a un gato o un perro que sea su mascota. De modo que cuando el hombre empezó a diseccionar el universo de esta forma, ya había perdido su sentido de amor hacia él. ¿A dónde conduce el pendulazo materialista, incluso en las personas bien intencionadas? A perder el amor por todo lo que te rodea. El mundo se convirtió para él en un ente sin alma. Sólo así podía examinarlo sin escrúpulos y sin ser consciente de la voz viva que protestaba. Y aquí pues tenemos que recordar, por duro que sea, que pensadores de la talla de René Descartes hacían disecciones de perros vivos en sus clases de anatomía.
y ante los alaridos del pobre perro, pues Descartes decía que eran meras reacciones automáticas y que no había sufrimiento alguno. Pues bien, esto se llegó a hacer en ese pendulazo hacia el materialismo cientifista. Es lo que está diciendo Seth. Y así, en su gran fascinación por conocer lo que hacía funcionar las cosas, en su gran curiosidad por comprender, por ejemplo, la herencia de una flor, olvidó todo lo que también podía aprender solo con oler una flor, observarla, verla ser ella misma. De modo que examinó la naturaleza muerta. A menudo tuvo que matar la vida con el fin, creía, de descubrir su realidad. No se puede comprender lo que hace vivir a las cosas si para ello se les roba primero la vida. Y así, cuando el hombre aprendió a clasificar, calcular y diseccionar la naturaleza, se volvió insensible hacia la cualidad vital de ésta y ya no se sintió parte de ella. En gran medida el hombre renegó de su herencia, ya que el espíritu nace en la naturaleza y el alma, y por un tiempo reside en carne. Los pensamientos del hombre ya no parecían tener ningún efecto sobre la naturaleza, porque en su mente se veía separado de ella. Así que, paradójicamente, aunque se concentró muy conscientemente en los aspectos exteriores de la naturaleza, acabó negando los poderes conscientes de su propia mente. Se volvió ciego ante la conexión existente entre sus pensamientos y su entorno y experiencia físicos. La naturaleza se convirtió entonces en un adversario que debía controlar, pero en el fondo sentía que estaba a merced de la naturaleza, porque al aislarse de ella también se negó la posibilidad de usar muchas de sus propias facultades. Se acabó convirtiendo en una víctima de la naturaleza. Fijaos qué alejamiento de la comprensión profunda de las cosas describe Seth que sufrimos en ese proceso de materialismo cientifista desde la Revolución Industrial. Fue en ese momento cuando el hombre interpretó tan mal la propia naturaleza de la mente consciente. Y las posteriores escuelas de psicología atribuyeron a las partes inconscientes del ser esos poderes no reconocidos o rechazados. El hombre reducido a algo insignificante, volátil y vulnerable, sin ningún poder. Ciertas funciones muy naturales de la mente consciente, por tanto, se enterraron y se impidió su uso normal. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto, se olvidó completamente y hasta hoy perdura en muchos biólogos, incluso en muchos jardineros. Se olvidó completamente que tratar bien a una planta es muy importante para la salud de esta planta. Transmitirle energías de amor y no de indiferencia o de odio, tratarla como a un ser vivo, consciente, tratarla con cariño, tratarla con delicadeza, respetarla. Todo eso hasta hoy se ha olvidado. Hoy que, bueno, yo he tenido la oportunidad de comentar este tema con algunos biólogos materialistas y ellos se han quedado completamente en el nivel físico-químico.
no han pasado lo energético, con lo cual al no reconocer el nivel energético sutil, yo no podía llegar a explicarles el por qué la energía mental y emocional influía en el cuerpo energético de la planta, porque no me lo admitían, porque no pasaban del nivel químico a la hora de desarrollar su... Bien, pues a esto hemos llegado. Seth lo reconoce en el año 72 y esto ha seguido hasta ahora. Solo que ahora hay dos mundos completamente diferenciados, el materialista científica y el pequeño mundo espiritual que ve las cosas de una forma diametralmente opuesta, que aún es muy pequeño. Ahora bien, como la mente consciente ha sufrido muchas tensiones y se la ha despojado de muchas de sus características, actualmente hay una reacción exagerada que rebaja el valor de la consciencia normal de vigilia, por decirlo así. La emoción y la imaginación se consideran algo muy superior. Los poderes desplazados de la consciencia aún se siguen atribuyendo al inconsciente y se realizan grandes esfuerzos para alcanzar lo que parecen ser áreas de consciencia normalmente inaccesibles. Con este fin se recurre a las drogas, se crean sectas y se cuenta con una gran variedad de métodos y manuales de formación. Sin embargo, no hay nada básicamente inaccesible con relación a ese conocimiento o experiencia internos. Es que nos hemos creído que no se podía mirar hacia el interior y sacar de ahí cualquier cosa. Es que es una creencia nada más, porque sí se puede perfectamente y se ha hecho durante buena parte de la historia de la humanidad, hasta el momento en el que irrumpió el artificioso y malintencionado materialismo, que sirvió para echar a un lado la superstición, pero se aprovechó para apartar completamente la auténtica naturaleza espiritual humana. Sin embargo, no hay nada básicamente inaccesible, repetimos, con relación a ese conocimiento o experiencia internos. Todo puede ser consciente y emplearse para enriquecer la realidad que conocéis. Como dice Ramta, hacer consciente lo inconsciente, conocido lo desconocido. Y emplearse para enriquecer la realidad que conocemos, la de la experiencia humana. La mente consciente no es un hijo pródigo o un pariente pobre del ser. Puede enfocarse con total libertad en la realidad interna cuando comprendéis que puede hacerlo. Repito, que poseéis una mente consciente, poseéis subrayado aquí, y podéis cambiar el enfoque de vuestra propia consciencia. Entre las muchas arbitrariedades impuestas por la raza del hombre sobre sí misma, como esta que acaba de describir Seth, el materialismo cientifista, reduccionista y determinista, una de las principales es la idea de que la mente consciente no guarda ningún contacto con las fuentes de su propio ser, que está separada de la naturaleza y que el individuo se halla por tanto a merced de impulsos inconscientes, sobre los cuales no tiene control. Y la mayoría de las personas que están atendiendo a estos comentarios ahora mismo, igual que a cualquier otra información espiritual, la mayoría son personas que están en la madurez intermedia o madurez tardía. Por lo tanto, se han criado en medio del sistema científico materialista y a su vez, seguramente también, por un lado, ese materialismo y por otro la religión. Entonces,
se acuerdan y saben perfectamente todo lo que se les ha contado desde pequeños de no hacer caso a esas tonterías que no se hacían corresponder con los dogmas religiosos o con los dogmas científicos. Y que esa educación recibida y esa culturalización en ese entorno justifican precisamente el que Seth dedique gran parte de su esfuerzo a que entendamos toda esta cuestión de las creencias de la mente consciente, de la desconexión de la personalidad respecto de los valores espirituales y por lo tanto respecto de lo trascendente a todo lo que nos rodea, y que todo este esfuerzo que realiza Seth no es suficiente en muchos casos como para a personas que hemos recibido toda esta información durante décadas, no sea sencillo, aún así, cambiar de planteamientos. Es un proceso en el que hay que invertir esfuerzo, porque en cuanto nos dejamos de dar cuenta, acabamos hablando como toda la vida hemos estado hablando, en ese sentido materialista, cientifista. Eso cuando no nos da vergüenza expresarnos así en entornos normales. En fin, al menos que interiormente nos cambie la comprensión de qué es lo que está ocurriendo en realidad, de cómo es nuestra experiencia mental consciente e inconsciente, de que podemos mirar hacia el interior y rescatar todo, de que lo externo tiene con nosotros una relación trascendente muchísimo más profunda de lo que ocurre, de lo que parece o quiere hacerse parecer. Y esa es la vía finalmente para llegar a esa idea, sensación integrada de unidad con todo lo existente. Entre las muchas arbitrariedades, repetimos, impuestas por la raza del hombre sobre sí misma, una de las principales es la idea de que la mente consciente no guarda ningún contacto con las fuentes de su propio ser, que está separada de la naturaleza, y que el individuo se halla por tanto a merced de los impulsos inconscientes, sobre los cuales no tiene control, con lo cual no puede cambiarlo. Y se pasa la vida yendo al psicoanalista para que le diga cuáles son esos impulsos inconscientes, pero no le dice que puede cambiarlos. Así pues, el hombre se siente indefenso. Si el propósito de la civilización es permitir al individuo vivir en paz, dicha, seguridad y abundancia, entonces esa idea le ha servido de bien poco, porque el individuo ahora mismo es una mota insignificante y vulnerable, sometida al azar externo sin ninguna posibilidad de influencia en nada. Es un mero actor pasivo que va recibiendo los embates de la vida y tendrá que ser así porque yo no puedo hacer nada por evitarlo, ni influir en ello, ni tengo nada que ver en que se produzca. Responsabilidad cero. Cuando una persona siente que no hay relación entre su realidad y experiencia personales y el entorno del mundo, pierde incluso el sentido animal de pura adecuación y pertenencia. Incluso pierdes el sentido de que un paseo por el bosque pueda significar estar en tu propio entorno. No te sientes ya procedente ni arraigado en absolutamente nada y se llega a cuestiones tales como el nihilismo existencial. Repito que las creencias forman la realidad, pues moldean la vida y todas sus condiciones. Todos los poderes del ser interior se activan como resultado de las creencias conscientes. Pero hay que saber que eso es así, ser consciente de ello y empezar a practicarlo conscientemente. Eso nos ocurre igual, pero claro,
si cada vez nuestras creencias van más en el sentido de que no tenemos ningún poder porque somos elementos puramente materiales y nuestra mente no influye para nada en lo que nos acontece, entonces capamos completamente nuestra capacidad de interactuar con el entorno. Y por supuesto la responsabilidad desaparece en el limbo. Ya no os sentís responsables de vuestro pensamiento consciente porque se os ha enseñado que no es él el que da forma a vuestra vida. Os han dicho que, sean cuales sean vuestras creencias, estáis sometidos a condicionamientos inconscientes o externos. La siguiente frase debe subrayarse entera, dice Seth, entre paréntesis. Y mientras alberguéis esa creencia consciente, la experimentaréis como realidad. Y mientras alberguéis esa creencia consciente, ¿cuál? Que vuestro pensamiento consciente no es el que da forma a vuestra vida. Mientras alberguéis esa creencia consciente, la experimentaréis como realidad. Fíjate lo que dice Seth. Hay que planteárselo, ¿eh? Algunas de vuestras creencias se originaron en la niñez, pero no estáis a su merced a menos que creáis que lo estáis. Puesto que la imaginación siga los pensamientos, podéis hallaros en un círculo vicioso, ya que constantemente creáis imágenes en la mente con la imaginación. La imaginación es generar imágenes en tu mente que refuerzan los aspectos negativos de vuestra vida. No creo que yo influya para nada en lo que me acontece exteriormente, mezclado con no paro de imaginarme catástrofes externas que me sobrevienen. Un círculo vicioso. Puesto que la imaginación sigue a los pensamientos, podéis hallaros en un círculo vicioso, ya que constantemente creáis imágenes en la mente que refuerzan los aspectos negativos de vuestra vida. Los sucesos imaginarios generan las correspondientes emociones. Imaginación potencia la emoción con base en la creencia sobre la cual estás imaginando, que automáticamente estas emociones provocan cambios hormonales en el cuerpo o afectan vuestra conducta con otras personas u os hacen interpretar los sucesos siempre a la luz de vuestras creencias. Y de este modo la experiencia diaria parece justificar lo que cada vez creéis con mayor convicción. Lo externo es objetivo e independiente, yo no tengo nada que ver con ello y todo me acontece sin que yo tenga nada que ver con lo que me acontece. Soy una mera víctima, más que me tengo que proteger de todo ello. Y eso es un círculo vicioso cada vez mayor, que acaba con la depresión y el suicidio, dicho sea de paso. La única salida es ser consciente de las propias creencias. Y de este modo la experiencia diaria la única salida es ser consciente de las propias creencias, del pensamiento consciente y cambiar las creencias para que armonicen más con la clase de realidad que se quiere experimentar. Claro, una vez que eres ya conocedor, que comprendes que tus creencias y tus pensamientos generan tu realidad, si no te gusta tu realidad, cambia tus pensamientos y tus creencias. Y al cabo de el tiempo, estamos en la experiencia de dilación. Al cabo del tiempo, cambiará tu experiencia externa. La imaginación y la emoción entrarán entonces automáticamente en funcionamiento para reforzar las nuevas creencias. Claro que sí, pero hay que cambiarlas seriamente y de verdad. No que entren como ideas bonitas por un oído y salgan por el otro. Tal como mencioné
dice entre paréntesis Rob en la sesión 614, al principio de este libro 3. Tal como mencioné, el primer paso importante es darse cuenta de que las creencias sobre la realidad son solo eso, creencias sobre la realidad y no necesariamente atributos de la realidad. Esto es importantísimo, porque aun nosotros escuchando eso, que dice Seth, todavía confundimos muchísimas creencias que tenemos sobre la realidad con atributos de la realidad. No, no, perdona, no es que yo crea que las cosas son así, es que las cosas son así. ¿Esto cuánto lo decimos? ¿Cuántas veces lo decimos a la semana? Pues eso es confundir un atributo de la realidad con una creencia sobre la realidad, que es lo que es. Debéis trazar una clara distinción entre vosotros y vuestras creencias, porque luego además nos identificamos con las creencias ¿y tú por qué haces eso así? Porque se ha hecho así de toda la vida, porque se hace así, porque toda mi familia lo ha hecho así y yo, por lo tanto, pues soy un hacedor de eso así. Lo soy. Bueno, pues te has identificado con tu creencia. Has interpuesto un muro muy potente para luego poder derribarla, porque implicará que derribar la creencia derriba tu identidad, ya que te has identificado con la creencia. Debéis trazar una clara distinción entre vosotros y vuestras creencias. Luego debéis comprender que vuestras creencias están materializadas físicamente. No hay objeto a tu alrededor que no sea un símbolo correspondiente a una gran imagen procedente de una creencia tuya. Luego debéis comprender que vuestras creencias están materializadas físicamente. Lo que creéis que es verdad en vuestra experiencia es verdad. Creencia, materialización, manifestación. Esto ya lo dice Jesús en un curso de milagros. Bien clarito, además. Lo que creéis que es verdad en vuestra experiencia es verdad. Para cambiar el efecto físico tenéis que cambiar la creencia original, aunque seáis conscientes de que las materializaciones físicas de las creencias antiguas pueden perdurar durante un tiempo. Estamos en la experiencia dilatada de retardos para que entendamos bien cómo funciona. Si comprendéis completamente lo que estoy diciendo, vuestras nuevas creencias empezarán a manifestarse en vuestra experiencia a no mucho tardar. Pero no debéis preocuparos por su aparición, ya que esto os despertaría el temor de que las nuevas ideas no se materializasen, con lo que negaríais vuestro propósito. Tú ya cambias tus creencias, pero como ves que no cambia inmediatamente tu realidad, empiezas a cuestionar si es cierto todo esto. Y el mero cuestionamiento de que todo esto funcione así hace que estés negando que se pueda manifestar. Tremendo, ¿verdad? Pues está claro. Así que después de cambiar las creencias, aplicarlas y paciencia, paciencia, que estamos en la experiencia de la demora. Mencioné en la sesión 619 un juego en el que tomáis una idea que queréis materializar y os imagináis qué ocurre. Recordad que todos los sucesos son mentales y psíquicos primero y que luego suceden físicamente, luego se manifiestan. Pero no os observéis todo el rato. Proseguid con el juego. Constantemente hacéis lo mismo con las creencias que tenéis. Ese juego que dice Seth, imagínate otras creencias diferentes que las que tienes y piénsate
actuando conforme a ellas, dice, eso es lo que hacéis todo el día con las creencias que tenéis. Constantemente hacéis lo mismo con las creencias que tenéis y estas se traducen también constante y automáticamente. Es la separación entre el ser y las creencias lo que parece ser una barrera al principio. No tenéis que insistir y martirizaros conscientemente. La imaginación y la emoción son vuestras grandes aliadas. Es convencerse. A partir de ahí, la imaginación y la emoción hacen el resto. Tienes que convencerte de la nueva creencia, que seguramente se le podría llamar también de la nueva verdad, porque tú tenías una verdad de este nivel y ahora tienes otra de este nivel, o al menos del mismo nivel, pero diferente. En cuanto, y es lo bueno de utilizar la palabra verdad y no creencia, en cuanto te convences de la nueva verdad, la imaginación y la emoción hacen el resto. Por eso es tan importante que examinéis todas vuestras creencias sobre vosotros mismos y sobre la naturaleza de la realidad. Y una creencia os conducirá a otra. Son muchos los que sostienen que, si la imaginación y la voluntad están en conflicto, acaba por ganar la imaginación. Imaginación es efecto y voluntad es causa. Os aseguro que si os examináis, descubriréis que la imaginación y la voluntad nunca están en conflicto, porque en los pensamientos causa y efecto están unidos. Donde se separan causa y efecto es en pensamiento causa y manifestación efecto. Manifestación en el entorno físico, retardo, demora, pero en pensamiento causa y efecto van unidos. No hay dilación, no hay que manifestar físicamente nada. Por eso, entre la imaginación y la voluntad nunca están en conflicto, porque van juntas. Acaba por ganar, esta es la frase anterior. Os aseguro que, si os examináis, descubriréis que la imaginación y la voluntad nunca están en conflicto. Puede haber conflicto entre las creencias, dos creencias opuestas. Pero la imaginación siempre sigue al poder de la voluntad y a los pensamientos y creencias conscientes. Es decir, tú no te vas a imaginar lo que no te quieras imaginar. Causa y efecto unidos, porque es a nivel de pensamiento, no a nivel de pensamiento, causa y manifestación física, efecto. Demora, dilación, no. Ambos a nivel de pensamiento. No puedes imaginarte lo que no quieres. Vaya, que no. Si esto no os resulta evidente, es porque aún no habéis examinado completamente vuestras creencias. Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenéis un problema de sobrepeso. Habéis probado varias dietas, pero en vano. Os decís que queréis perder peso y hacéis lo que he dicho hasta ahora. Cambiáis la creencia y os decís, como creo que estoy gordo, lo estoy, así que voy a pensar que estoy delgado con mi peso ideal. Pero descubrís que seguís comiendo en exceso. Mentalmente continuáis viéndoos como una persona con sobrepeso, imagináis los dulces y las golosinas y os rendís a vuestra imaginación. Ajá, ahí está. Y luego creéis que la voluntad es inútil y que el pensamiento consciente es impotente. Repasemos. Seth dice que si estoy gordo es porque creo que estoy gordo, con lo cual voy a pensar que estoy delgado. Creo que estoy delgado, creo que estoy delgado y como me sigo viendo gordo porque no soy consciente de la demora, como me sigo viendo gordo,
vuelvo a pensar que esto no funciona, lo de cambiar la creencia, y vuelvo a seguir pensando en cosas de comer y en lo gordo que estoy y en que estoy muy gordo y en que qué hambre tengo y en que estoy muy gordo y en que fíjate qué bueno. No he dado tiempo. La cuestión de la demora es importante. No he dado tiempo. Y no he puesto en juego porque me ha faltado el convencimiento, por no haber respetado la demora, me ha faltado el convencimiento de que el cambio de creencias iba a actuar. Y al faltarme el convencimiento, mi voluntad no era imaginarme que yo era una persona delgada y que ya no tenía el apetito que tenía antes, sino que he seguido imaginándome que era gorda porque no he respetado la demora, no he dado tiempo a que se manifieste el otro. Y entonces me he venido abajo, he seguido viendo mi gordura y mi apetencia de comer de todo. Pero supongamos que dais un paso más. De pura desesperación decís, de acuerdo, examinaré mis creencias con más detenimiento y respetaré las demoras. Este es un caso hipotético, así que hallaréis una de entre innumerables creencias posibles. Tal vez descubráis, por ejemplo, que creéis que no valéis la pena y que por tanto no deberíais parecer atractivos. Fíjate, de la creencia estoy gordo, detrás de ella se encontraba no valgo y no merezco la pena estar atractivo. O que equiparáis la salud al peso físico y creéis que es peligroso estar delgado, porque desde pequeños os han inflado de comer porque si no podíais morir de cualquier enfermedad, cosa que ha ocurrido mucho también, hay que decirlo. No sé, en España por lo menos el filete de hígado era algo que llegó una época en que se puso de moda y nos inflaban nuestras madres a filete de hígado diariamente, una cosa brutal. No vaya a ser que nos muriésemos de alguna enfermedad contagiosa de por ahí. En fin, pues sí, esa es otra creencia que puede estar detrás de estoy gordo, que si no estoy gordo no estoy sano. O quizá os sintáis tan vulnerables que creáis que necesitáis el peso extra para que las personas lo piensen 2 veces antes de meterse con vosotros. Pues un miedo a una agresión que te hicieron de pequeño porque eras más pequeño que el agresor y ahora piensas pues, que si eres tú más grande y estás más gordo, pues no te van a agredir. Es una creencia que está detrás de la creencia estoy gordo. En todos estos casos las ideas son conscientes. Os habéis entretenido en ellas a menudo y vuestra imaginación y emociones están de acuerdo con ellas y no en conflicto. Y alguien dirá, no, no son conscientes. Y es que Seth diferencia solamente entre mente consciente e inconsciente. Y a nosotros nos han enseñado a diferenciar entre mente consciente, subconsciente e inconsciente. Pero Seth dice, no, no, perdona. Todo lo subconsciente, todo lo que creéis que es subconsciente, tenéis acceso a ello. No tenéis acceso al inconsciente, pero tenéis acceso a muchísimas creencias que solo con pensar un poco, examinarlas detenidamente y hacer el trabajo, llegaréis a ellas. Si bien no solos puede ser que acompañados, pero llegaréis a ellas. Entonces, Seth es como que nos dice, no me digáis nada de la mente inconsciente porque no es así. No, es que no puedo acceder a esas creencias. Sí puedes acceder, no te has puesto a hacer el trabajo. Tu mente consciente es mucho más grande de lo que tú crees. No es solo lo que estás pensando en cada momento, es todo aquello que con un pequeño esfuerzo y con un pequeño análisis puedes llegar a descubrir que está ahí, que es una creencia tuya. Y entonces, en cuanto puedes llegar a descubrirla, es una creencia consciente. Por eso, dice, en todos estos casos, estos ejemplos que le está dando, las ideas son conscientes. Os habéis entretenido en ellas a menudo, y vuestra imaginación y emociones están de acuerdo con ellas, y no en conflicto. Sigue con los ejemplos, Seth. Tal vez seáis pobres.
Siguiendo mis sugerencias, quizá tratéis de alterar la creencia y digáis, mis necesidades se satisfacen y disfruto de una gran abundancia. Pero posiblemente aún sigáis teniendo problemas económicos. En vuestra imaginación quizá veis llegar la próxima factura y que no podéis pagarla. ¿Tendré suficiente dinero? Decís. Esta es mi nueva creencia. Tendré suficiente dinero. Decís. Esta es mi nueva creencia. Pero no cambia nada, de modo que pensáis, mis pensamientos conscientes no significan nada. Pero tras examinar vuestros pensamientos, quizá halléis la profunda convicción de que no valéis nada. Y entonces había una creencia más profunda que no tengo dinero para pagar la siguiente factura. Y es que yo no valgo nada, con lo cual no merezco tener ese dinero. Entonces hay que ir a la creencia central previa. Quizá creáis, para empezar, no soy nadie. O los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres más pobres. O el mundo está contra mí. O el dinero es algo malo. Las personas que lo tienen no son espirituales. Una vez más descubriréis una creencia que os lleva a no desear tener dinero o a tener miedo de él. En cualquier caso, vuestra imaginación y vuestras creencias van a la par. Hacer el trabajo de examinar detenidamente las creencias implica de verdad hacer ese trabajo. Y si no se quiere hacer, pues se acude a alguien que esté acostumbrado a hacerlo y te acompañe en hacerlo. Y en 2 sesiones se consigue, si se realmente realiza el esfuerzo de examinar. Digamos, por poner otro ejemplo, continúa Seth, que intentáis recordar vuestros sueños. Os sugestionáis adecuadamente cada noche, pero despertáis cada día sin haber podido recordarlos. Quizá digáis, conscientemente quiero recordar mis sueños, pero mis sugestiones no funcionan. Por lo tanto, lo que quiero a nivel consciente tiene poca trascendencia. Y entonces ya estás volviendo atrás. Pero si en vez de hacer eso, examináis vuestras creencias con mayor detalle, hallaréis alguna que os impide recordar, como por ejemplo, tengo miedo de recordar mis sueños, o mis sueños son siempre desagradables, o temo conocer lo que sueño, o quiero recordar mis sueños, pero quizá me revelen más de lo que quiero saber. En este caso, vuestra realidad también afecta a vuestras creencias, y tu experiencia es un resultado directo de vuestras actitudes conscientes. Con actitudes como las que acabo de mencionar, liquidáis a vuestro ser interno, obstaculizáis adrede vuestra experiencia y reforzáis así las creencias en los aspectos negativos de vuestro ser. Y ya concluye Seth la explicación en esta sesión. Explicación intensa, intensa. Solo mediante un examen de estas ideas vuestras podéis saber qué relación tenéis con vosotros mismos. No es mi intención reforzar lo negativo, dice Seth, en absoluto. De modo que sugiero que observéis esas áreas de vuestra vida con las que os sintáis a gusto y os haya ido bien. También hay que reforzarlo, examinar detenidamente lo positivo para entender cómo lo positivo te ha llevado a manifestar eso que te gusta y que está bien. Fijaos cómo habéis reforzado emocional e imaginativamente esas creencias y cómo las llevasteis físicamente a buen término. Es que esto se puede hacer en una situación en la que tú consideres que te va bien en la vida, vete a mirar qué creencias has tenido y que has luego reforzado con esa imaginación y las has aceptado completamente y las has manifestado. Bueno, pues lo mismo se puede hacer con aquellas creencias que tienes que descubrir, que son las que están detrás de experiencias de vida que no te gustan. Exactamente igual, dice Seth. Fijaos cómo habéis reforzado emocional e imaginativamente esas creencias y cómo las llevasteis físicamente a buen término. Las
positivas, pues lo mismo con las negativas. Advertid cuán natural y automáticamente aparecieron los resultados. Retened esos sentimientos de logro y comprended que podéis emplear los mismos métodos en otras áreas. Y aquí acaba, sin comentario posterior o final de Rob, esta sesión 621, larga sesión que acaba sin comentario final de Rob. Yo lo entiendo porque debía estar con la mano agarrotada y con la cabeza estallada de toda la cantidad de información intensa y valiosísima que da Seth en esta sesión 621. Pues bien, continúa el capítulo con la sesión 622, que es la última de este capítulo 4, la imaginación y las creencias, y la veremos en nuestra siguiente sesión. Esto será en otro momento, y este otro momento, por supuesto, será, no puede ser de otra manera, cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.